Bueno, bienvenidos a Comunidad de Negocios. Facundo, gracias por venir. Hola, ¿cómo andás, José? Bueno, mucho para hablar con vos. Digo, te conozco hace mucho tiempo y te metiste en la arena política hace pocos días. ¿Cómo te llevas con ese barro que trae la política? Mirá, yo creo que estamos frente a la mayor crisis quizás de la historia argentina. Es una crisis de salud, la más importante de la historia moderna, más una crisis económica, social, educativa, humanitaria. Y esto ha puesto en evidencia los problemas estructurales de siempre, los ha agravado. Nosotros no podemos echarle la culpa a la pandemia de la desigualdad, de la pobreza, de la malnutrición, de la falta de visión y estrategia de país. La pandemia lo ha puesto a la vista y es el momento de que todos nos comprometamos, no solo yo, sino todos, porque esto no lo vamos a sacar adelante. Yo creo que podemos sacarlo adelante, creo que la Argentina tiene una chance si nos unimos, tenemos una visión estratégica de país, así que es momento de dar el paso, es momento de creer en nosotros mismos, es momento de no renunciar a la Argentina. Hay una sensación de que el que puede se quiere ir y el que no se puede ir está frustrado, resignado, depresivo, es una sociedad depresiva. Y es el momento de no renunciar a la Argentina, nosotros somos mucho más que esto. Y yo por suerte estoy involucrado en un grupo, una coalición que se ha armado, que hay gente del PRO, del radicalismo, del peronismo, del progresismo, del GEM, y es un proyecto colectivo que me excede. Y la verdad que ser parte de un proyecto colectivo para tratar de poner un granito de arena a la concordia, al acuerdo que la Argentina necesita de hace años, me hace resistente a todas estas críticas que he recibido esta semana, creo que injustas, nunca me han criticado tanto en mi vida, y yo no dije nada, solamente planteo que hay que discutir ideas, como bien decía Luis y como decías vos. Creo que la política argentina está demasiado personalizada, la política argentina está demasiado enfocada en las personas y tenemos que debatir ideas, cómo vamos a cambiar el rumbo, la dirección del país, porque la verdad que hace décadas que venimos, las variables que vos mires, económicas, sociales, de salud, de educación, para abajo. Entonces, me parece que es momento, como bien decían ustedes, de discutir ideas, y acá estoy para discutir las ideas. Voy a arrancar por lo que está pasando en la política de tu espacio, porque mucha gente que los ve se pregunta por qué se pelean tanto hoy. De hecho, Lilita Carrió tuiteó, hablaba de una denuncia moral contra tu parte. Por otro lado, tenés ciertas discusiones que se generan a partir de declaraciones tuyas con lo que pasaba en la ciudad, que vos decías, no quiero que se aporten fondos de la ciudad para la campaña. ¿Por qué esto? ¿Por qué se da esta situación? Yo no agredí a nadie, yo solamente hice una expresión de deseo, de algo obvio que debe ser así, y la verdad que tengo que preguntar a los demás, no a mí, porque yo no vas a encontrar una frase mía de ataque o de violencia, porque justamente lo que creo que en la Argentina estamos un poco enfermos de ataques, de violencia, de personalismos. Tenemos que sanar, yo soy médico y vine a contribuir a sanar, no a ponerle más presión. Por ejemplo, un ejercicio que tenemos que hacer de empatía, porque lo que nos falta en Argentina es debatir. Y cuando debatimos, vamos a encontrar, los científicos o los médicos semanalmente o 2 veces por semana debatimos, o pacientes o trabajos científicos, y tenemos diferentes ideas. Y lo que encontramos cuando debatimos es puntos en común, mucho más de lo que creíamos por nuestros prejuicios con la gente que teníamos diferencia. Por ejemplo, yo de la doctora Carrió puedo decir que coincido en la lucha contra la corrupción de ella de toda la vida. O sea, hay que tratar de buscar en las cosas que estamos de acuerdo, no en las cosas que estamos en desacuerdo. Porque la Argentina, no solo dentro de nuestra coalición, en el país se necesita un gran acuerdo. Uno de los problemas argentinos, que vos lo sabes bien, porque te especializás en economía, son las políticas pendulares. Acá cada gobierno quiere reinventar la rueda, nosotros no tenemos una visión estratégica a largo plazo. Y lo que estamos haciendo con esta coalición del PRO, de peronismo, de radicalismo, del progresismo, es tratar de dar un debate para enfrentar al kirchnerismo en el 23, ahora y después en el 23, no en forma personal, entre todos, porque no podemos decir acá no pasó nada entre el 2015 y el 19. La sociedad no votó a Cambiemos, hay que discutir, hay que debatir, hay que ver cómo cambiamos el rumbo de nuestro país. Y yo quiero terminar esta pregunta o esta respuesta que estoy diciendo con esto, que ya es un aporte a la discusión y sacar los temas personales. En la Argentina tenemos que convencernos que para reducir la pobreza, para tener mayor igualdad social, para tener salarios más altos, para tener un camino al desarrollo,
para exportar más valor agregado que no dé más riqueza, para sustituir las importaciones. Vamos a tener de una vez por todas, tener una política estratégica de país invirtiendo en el desarrollo humano, que lo venimos hablando antes de que yo esté como candidato, en la nutrición infantil, en la educación, en la salud, porque hoy la economía de los países es la capacidad de innovar, de crear de los cerebros de los ciudadanos de cada país. La discusión económica en el mundo hoy es el conocimiento. Y también tenemos que apostar mucho más a la ciencia, a la tecnología y vincular eso al sector productivo. Si nosotros no hacemos esto, vamos a seguir administrando pobreza, vamos a seguir generando desigualdad, por más que nos gobierne cualquier estadista de la historia mundial. Nosotros tenemos que tener un tratamiento, y yo soy optimista, porque yo sé que está todo el mundo resignado, la mayor parte del mundo, de la sociedad está resignada, depresiva, no cree en nadie, no cree en la política, incluso los chicos no creen en la educación como motor del desarrollo, o motor del progreso social. Pero yo creo que si nos unimos justamente, no solo en la coalición, sino después con el mayor parte de los argentinos, podemos salir más fuertes, más resilientes y mejores que antes de esta crisis de alta dimensión. ¿Está prevista alguna foto de familia, entre comillas, tuya con Santilli como para tratar de aliviar las internas que se perciben afuera juntos? Primero te quiero aclarar que yo nunca dije nada. No vas a encontrar una palabra mía de agresión, de ataque a alguien. Y si algún día me pasa, le voy a pedir disculpas porque no soy así. Yo estoy entrenado para curar, para sanar. Toda mi vida trabajé de científico. El científico busca descubrir algo para ayudar a la humanidad y trabajé de médico. Mi mente está preparada para ayudar, no para atacar. Ahora, yo más que fotos me gustaría debatir con Diego y escuchar sus ideas de salud, de educación, de nutrición infantil, del miedo que sentimos todos en Capital, en Buenos Aires, debatir qué pasó en Cambiemos, debatir cómo ganar al kirchnerismo en el 23, si decimos no pasó nada entre el 15 y el 19, que la gente no votó la coalición Cambiemos, por ahí perdemos el 21 y perdemos el 23. Creo que este debate, charlar, intercambiar ideas, conocer su visión de la Argentina, de las ideas concretas, de cómo fomentar el trabajo, el empleo, qué hacer con la precariedad laboral, qué hacer con la salud del conurbano, de la provincia, me parece que es fundamental discutir, pero no en tono agresivo, discutir ideas, debatir, escuchar, intercambiar, y yo voy a aprender, él va a aprender, y después obviamente hay fotos, la foto, pero tenemos que dejar el marketing y tenemos que buscar el debate de ideas, porque eso nos va a hacer más fuerte para vencer en el 21 y después en el 23 al modelo kirchnerista. Lo que pasa es que ahí entre los interlocutores, por ahí vos y en el caso de Santilli no están peleando entre sí, pero hay muchas declaraciones y fuego cruzado. Te quiero mostrar lo que decía Gerardo Morales, para que tengas referencia, veamos qué es lo que decía. ¿Y usted cree que la campaña para desprestigiar a Manes surge de Horacio Rodríguez Larreta? Sí, sí, claro. El único responsable de esto es Horacio. Es el que comanda todo, es el que está... Yo se lo dije en alguna conversación a algunos dirigentes, que revise la lógica de construcción porque hay que mantener la armonía de Juntos por el Cambio. Mientras tanto, Tolosa Paz está en la cancha haciendo su campaña, pero digo, tenés mucha gente que opina sobre ustedes y ustedes todavía, lo que decís es, te corres del ring, en el sentido de no estás peleando contra Santilli, sino contra Tolosa. Yo creo que hay que hacer un salto cualitativo de lo que fue Cambiemos, o de la coalición, porque la gente no nos votó. Entonces, tenemos que discutir qué pasó y ver cómo mejorar la oferta electoral del 21 y el 23. Yo estoy dispuesto a debatir eso. Creo que esta interna la hace muy bien, al contrario de lo que piensan muchos. Yo creo que esta interna la hace muy bien a la oposición para enfrentar lo que es el modelo de país kirchnerista que nosotros no queremos. Pero no se puede ser anti solamente kirchnerista. Hay que tratar de explicarle a la sociedad cómo mejoramos, qué vamos a hacer diferente, cómo vamos a abrazarlos y cómo también vamos a unir a los argentinos. Algo que no hizo el kirchnerismo, va a haber gobernado de los últimos 20 años 16. No lo hicieron. Y tampoco lo pudo hacer Cambiemos. Entonces, la verdad que la sociedad está esperando que debatamos. La sociedad está esperando que no nos hablemos entre nosotros, que le hablemos a la gente. La gente está sufriendo, está desamparada, está sin empleo, está con miedo a perder el empleo, enfermándose, con la muerte de un familiar cercano, la enfermedad de un familiar cercano. Entonces, me parece que espera de la dirigencia que debatamos, que intercambiemos ideas sobre cómo construir una alianza más fuerte, que revise qué pasó mal, tome en cuenta lo que hizo bien y podamos estar fortalecidos frente al kirchnerismo. Me parece que al contrario, si decimos acá no pasó nada, está todo bien, vótenos de nuevo, y no sé si va a pasar eso. Entonces me parece, yo veo con mucho optimismo esta interna, estos pasos que se ha generado,
De nuestra coalición hay mucha gente muy valiosa. Dania Tabela, que es quien me acompaña en la lista como segunda, es una docente universitaria que yo vengo trabajando con ella y hablando con ella hace años por la revolución del conocimiento. Está Emilio Monzó, que viene del PRO, del peronismo, está Joaquín de la Torre, está Margarita, hay gente que conoce el conurbano. La verdad que es una lista diversa, plural, que representa el interior y el conurbano, y que están todos comprometidos con esta Argentina nueva que tenemos que discutir. Tenemos que reconstruir un país, y me parece que hay que hacerlo con la gente diversa y plural que tenemos en la lista, sumando a muchos más sectores, porque la reconstrucción de Argentina nos necesita a todos. Facundo, te decía de Tolosa Paz, veamos lo que decía Victoria aquí en nuestros estudios. Ellos van entrando en una descomposición de internas, en descalificaciones, en acusaciones, en lo que evidentemente no han podido resolver entre halcones y palomas. Nosotros vamos diciendo, bueno, estos son ellos, que evidentemente, aunque se cambien de domicilio, aunque cambien las caras, siguen expresando el mismo proyecto de país que expresó Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires. Se da esto, ¿no? Que también se está sembrando mucho desde el oficialismo, que es tu oposición a esta batalla. No caigamos en esto. Nosotros tenemos una misión que es reconstruir la Argentina, que es tener una visión estratégica de país basado en calidad institucional, en una economía racional y también en sensibilidad social. Y apostando al desarrollo humano, a la ciencia, a la tecnología y a la educación como motor del crecimiento argentino y del desarrollo. Son estrategias electorales, políticas. La verdad que estamos en el buen camino, estamos debatiendo, vamos a tener un debate en muchas áreas, vamos a fortalecer la coalición opositora, vamos a convocar a todos los argentinos. No caigamos también en una telenovela, porque acá lo importante son las ideas y es el compromiso. Aparte, yo quiero invitar a todos los argentinos. Creo que no es hora de estar en el confort de su casa, hay que comprometernos todos, no solo en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, porque realmente las pandemias siempre cambiaron la sociedad. Y esta nos va a cambiar, nos guste o no. Podemos salir mejores o peores, depende de nosotros, depende de la acción colectiva. En la Argentina tenemos mucho diagnóstico, lo que nos falta es la acción colectiva que no la pudo lograr ningún gobierno en los últimos años. Facundo, salgo de esta interna, ya pasamos la página del capítulo de idas y vueltas y de peleas o de terceros que decimos. De mi parte no, de mi parte no peleé con nadie. Y nos metemos en opiniones respecto de, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión del gobierno kirchnerista, el último gobierno kirchnerista? Bueno, yo lo que opino es que el kirchnerismo va a haber gobernado de los últimos 20 años 16 y la Argentina está cada vez peor. Además, hay una de las cosas que no ha logrado el kirchnerismo para nada es unir a los argentinos. Yo te digo, nosotros no vamos a... Ningún plan económico, y vos lo sabés bien, va a funcionar si no hay cierta estabilidad macro y cierto acuerdo político. Entonces, con la tensión que genera el kirchnerismo en todo sentido, nunca va a pasar esto. Y lamentablemente no pasó en Cambiemos, por eso yo quiero debatir. Y yo creo que Cambiemos es una coalición que puede ofrecer esto este año y el 23. De decir, vamos a convocar al 60 o 70% de las fuerzas políticas, o más si es posible, para tratar de trazar un rumbo que vaya más de un gobierno. Creo que el desafío argentino es tener una política de país. No tenemos una visión de país, una estrategia de país. En la vida uno tiene... Yo cuando llegué a estudiar a Buenos Aires de Salto, tenía 6 años de ser médico, después tengo que hacer la residencia, tenía planificado 10 años. Como país no podemos planificar ni 3 años. Entonces me parece que acá no lo puede resolver una persona, ni una coalición, ni un sector. Tenemos que definir qué país queremos y creo que la pandemia es una buena oportunidad. Así que bueno, vamos a discutir cómo unir a los argentinos. Así que yo creo, por eso estoy en contra de cualquier pelea, de cualquier ataque, de cualquier agresión. Me parece que es un momento de calmarnos. La Argentina es un paciente que está casi en terapia intensiva o intermedia. Los médicos no podemos estresarlos más. Los médicos no estresamos más a los pacientes, tratamos de ayudarlos. ¿Por qué crees que Cambiemos perdió la última elección? Bueno, la economía obviamente no anduvo bien. Creo que eso fue un problema muy importante. También creo que Cambiemos no pudo unir a los argentinos. Creo que se mantuvo. La grieta no se terminó. Y no se terminó, es evidente que la grieta sigue. Creo que necesitamos líderes nuevos que nos unan, no que nos dividan. Necesitamos líderes que nos lideren con esperanza, no con miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos pone a la defensiva, es lo que tiene mucha gente hoy. Hoy la gente está paralizada, está a la defensiva, está con mucho miedo. Entonces, justamente tenemos que, el mayor desafío es convertir la resignación y el miedo en esperanza. No lo podemos hacer solamente con frases o frases hechas, eslogan. Tenemos que discutir, intercambiar ideas y convencer a una sociedad que está escéptica de la dirigencia. ¿Cuál debería ser el rol de Mauricio Macri en tu coalición?
Mirá, yo no soy la persona para... él decidirá y la sociedad decidirá si lo acompaña o no, si en el caso que él quiera seguir postulándose. Yo soy una persona que viene a contribuir a un proyecto colectivo. Acá están las caras de los candidatos. Fabio Quetzlas es experto en desarrollo territorial, en el conurbano. Dania es educadora universitaria, educadora, docente. Margarita es una persona que siempre ha luchado contra la corrupción. Emilio viene de peronismo, del PRO. Igual que Joaquín de la Torre. Hay una lista que la verdad que es un proyecto colectivo, no soy yo. ¿Qué lugar le das a ganar esta interna? Digamos, ¿qué implica ganar o perder para vos que venís de otro palo? Mirá, para mí ya ganamos, porque se ha generado, la verdad que vengo de recorrer el conurbano y del interior, y la gente empieza a ver, hay una energía increíble, no solo en la gente de la lista, o los candidatos a diputados o a concejales, sino en la sociedad. Yo camino... Genuinamente voy por las calles y la gente te dice, bueno, qué bueno que hay algo nuevo, que se pueda discutir el futuro, que traten de unir. La verdad que hay una dinámica, y ya me excede, yo creo que esto llegó para quedarse, más allá del resultado. Y además yo como científico, como médico, no estoy destinado a un resultado electoral, estoy destinado a no fallar con mis creencias, lo que yo creo. Yo creo realmente que a la Argentina le faltan liderazgos que unan y le falta una visión de país. Y yo quiero discutir eso, justamente cómo nos unimos, por eso de mí nunca vas a encontrar un ataque. Y si lo encontrás, porque algún día me equivoco, voy a pedir disculpas. Y quiero discutir la visión estratégica de Argentina. ¿De qué vamos a vivir ahora, en 5 años, en 10 años, en 20 años, en un mundo post-pandemia con la cuarta revolución industrial? Nosotros estamos viviendo una revolución industrial que no solo como las anteriores cambia lo que hacemos, sino nos cambia a nosotros. Es la fusión de lo biológico, lo físico y lo digital. Y nosotros estamos obsesionados con el pasado. Tenemos que poner la energía en el futuro, en el presente y en el futuro. Y te hago una pregunta, ¿qué tan permeable es ese discurso a situaciones de pobreza como las que se viven hoy en La Matanza, distrito tradicionalmente peronista, a lugares, sobre todo el conurbano, que nuclea el 40% de la población del país, pero que tiene grandes umbrales de pobreza hoy por hoy? Ningún político va a dar trabajo, va a venir y decir, bueno, voy a venir yo y voy a dar trabajo. Tenemos que dejar de mentirnos. Acá necesitamos que invertir en nutrición infantil, una revolución educativa, científica y tecnológica para salir de la decadencia crónica. Y la gente entiende como un paciente. Cuando viene al consultorio un paciente que está con varios factores de riesgo, si yo le digo, tengo esta pastillita y mañana te curás, si es inteligente o intuitivo se da cuenta que yo no soy serio. Acá la gente empezó a entender que acá hay que hacer cambios estructurales profundos y discutir en serio la Argentina. Y hay que hacer como la medicina. Si uno tiene fiebre o tiene dolor, tratar el síntoma, abrazar y tratar el síntoma, la urgencia. Pero también tratar la enfermedad de base. Si yo tengo fiebre y además tengo neumonía, tengo que bajar la fiebre del paciente o mía, pero también tengo que tratar la neumonía. Se pueden hacer las dos cosas a la vez. Acá siempre estamos discutiendo los parches. Estamos actuando después del síntoma. Tenemos que empezar a hacer eso, seguir haciendo eso, pero empezar a tratar la enfermedad de base, que es la falta de productividad y de confianza. Vos también sabés mejor que yo que el problema argentino económico en gran parte es la confianza, no hay confianza. Nosotros no confiamos en el país, de afuera no confían en el país, y tampoco hay una productividad que nos pueda dar bienestar. Así que hay que abrazar al que sufre, estamos para abrazar, pero además hay que tratar el síntoma y la enfermedad de base. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, habló en estos días. Veamos qué es lo que decía. No se vayan, que la Argentina empieza a dar vuelta a la página. No solo de la pandemia, sino también de la desilusión y de la desesperanza de ese último gobierno que, como bien se dijo, no generó ninguna oportunidad. No se vayan afuera y no bajen los brazos, no se vayan adentro tampoco. El problema nunca es un problema individual, porque si el sistema no funciona, el problema es el sistema. Dice, no se vayan de la Argentina porque la Argentina empieza a dar vuelta a la página. Cuando uno ve las alianzas que tiene la Argentina, ¿no? Ves China, Rusia, Nicaragua, Venezuela, ¿eso es dar vuelta a la página? Eso es falta de un proyecto estratégico de país. Si uno, por ejemplo, cuando tuvimos democracia, fue la construcción del 83 de la democracia, al tener una visión estratégica, decidimos vivir en democracia, se normalizó la justicia, se normalizó la AFA, se normalizó la universidad. Todo, cuando vos tenés una visión empieza a pasar todo. Cuando no tenés una visión de país, la que queremos nosotros es la visión del paradigma del conocimiento, que es invertir en lo que hablamos, una revolución científica, tecnológica, educativa, que mejore el valor agregado. Nosotros tenemos que exportar más en el campo. El campo hizo un buen trabajo. Por ejemplo, todo esto que estoy diciendo lo hizo el campo. El campo incorporó genética, tecnología, organización. Si no,
estaría exportando una fracción de lo que exporta. Y todavía el campo puede crecer mucho más con bioeconomía, biotecnología. Lo mismo que hay que hacer en la industria, en los servicios, y no es campo versus industria versus servicio, es campo más valor agregado, más industria, más valor agregado, más servicio y valor agregado. Si tenemos esa visión estratégica de país, vamos a tener que aliarnos con los países desarrollados. Vamos a tener que tener instituciones fuertes. Vamos a tener que tener un pueblo educado, porque queremos exportar conocimiento. Vamos a tener que tener un pueblo con salud, porque la salud hoy sabemos que, y vemos que es de impacto inmediato en la economía. Vamos a tener. Entonces, cuando uno tiene una visión de país basada en el conocimiento, se acomoda la geopolítica, se acomoda la educación, se acomoda el sentido de la salud, el sentido de la nutrición infantil. Ahora, si no tenemos un proyecto de país o exportamos materias sin mucha sofisticación, no tenemos que tener un pueblo educado, un pueblo con salud, y las alianzas pueden ser las que tenemos, ¿me entendés? Por eso nos falta una visión estratégica de país. El kirchnerismo tiene una visión de país. ¿Cuál es? Bueno, lo que estamos viendo, gobernaron de los últimos 20 años, van a haber gobernado 16 y cada vez estamos con más desigualdad, con más pobreza, con más tensión, con más divisiones. Tenemos que cambiar el rumbo a la Argentina. Ese rumbo que intentó hacerlo Cambiemos, en alguna parte se pudo hacer, en otra no. Hay que revisar eso. Para eso estamos en esta interna, estas PASO, como se llamen, para revisar qué pasó y consolidar y crecer sobre eso. No es para nada algo que debilite la oposición, por el contrario. Aparte veo un radicalismo, veo un progresismo, veo el PRO que está en nuestra lista, veo el peronismo, veo gente que quiere debatir y convocar a todos los argentinos, porque si tenemos el honor de tener mayoría, vamos a convocar a la mayor parte de los argentinos que quieren esto. La mayor parte de los argentinos quieren un país con sentido común. Facundo, ¿por qué te convencieron esta vez? Digo, me consta que te han ofrecido distintos espacios políticos ser candidato muchas veces. ¿Por qué esta vez dijiste que sí? Por varios motivos. Primero, porque no lo sentí como algo personal. No era que iba una lista que representaba algo personal, sino vi una necesidad de algo colectivo que discuta lo que pasó en Cambiemos y que salga y se genere algo superador, un salto de calidad en la oposición. También me decidió la pandemia. Esta es quizás la mayor crisis de la historia argentina. Como te dije, una crisis multidimensional. Por eso yo invito a toda la sociedad que nos comprometamos, que no renunciemos a la Argentina. No podemos renunciar a la Argentina que soñamos. Ni vos, ni yo, ni el cameraman, ni nadie. No podemos renunciar. Nosotros podemos salir más resilientes y mejores que esto. Y te voy a decir otra cosa. El impacto de la salud mental me motivó también. La gente está muy mal emocionalmente. La gente está con angustia, con depresión, con estrés, y la salud es una sola. Y acá está todo el mundo hablando de lo físico. Tan importante como la vacunación, como el plan de vacunación, es hablar de la emoción, de la salud mental. Y acá no se habla. La salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el bienestar físico, mental y social. Acá se discute, para mal o para bien, lo físico. Podemos hablar de cómo se manejó la vacuna, pero de lo mental nada. Los chicos están sufriendo. Las mujeres con el aumento del trabajo inequitativo, con la violencia doméstica que está aumentando, los mayores, que allá había una epidemia de soledad antes que ahora se ha agravado. Nosotros que trabajamos en el sistema de salud, la gente, los enfermeros, los camilleros, los médicos, estamos todos estresados, angustiados, quemados. También los pobres. Entonces, nadie está hablando de una parte clave de la salud, tan importante como lo físico. Eso también, yo en la campaña quiero hacer también psicoeducación, quiero ir a La Matanza, al barrio quizás más vulnerable, el otro día lo hice en San Miguel, le pregunté a las madres, ¿qué necesitan? Volver a tener clases presenciales, porque obviamente las clases presenciales no es solamente aprender algo, es sociabilizar, es mejorar el estrés, la angustia de los chicos, es para algunos comer. Entonces, la verdad que estamos hablando de algo concreto. Y te voy a decir otra cosa. Los grandes idealistas son los grandes realistas, pero nosotros hemos perdido el sueño colectivo en un país y tenemos que recuperarlo. Me convenció esto, la necesidad de involucrarme en un proyecto que sea mucho mayor que yo y que pueda encarar el progreso, porque vos y yo, te aviso algo que no sé si te va a gustar, pero nos vamos a morir posiblemente en 30 o 40 años sin ver la Argentina que soñamos. Sí. Pero nos tenemos que negar a resignarnos a no verla encaminado hacia el progreso, porque ya nos aliviaría mucho verla encaminada y en el mismo tiempo abrazar a los que más sufren. Facundo, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos, José. De eso se va a tratar nuestro editorial y de eso vamos a hablar en minutos nada más, pero quiero compartir con ustedes 40 segundos de inflación. Vamos a meternos